Las ideas de Jürgen Habermas. Es el teórico crítico de mayor aceptación. Tanto Habermas como Marx, antes de su confrontación, partían de un punto común, que es el potencial humano, el ser genérico, la actividad sensual humana. Sin embargo, poniéndolos uno contra el otro, eh, digamos, si bien tenían un concepto común que era el trabajo, para Habermas este potencial humano, esta dialéctica social, ocurría en dos esferas sociales. Por un lado el trabajo y por el otro la interacción. El trabajo era definido por este como acción racional e intencionada, mientras la interacción era definida por él como la acción comunicativa, social, simbólica, que quizás a Marx interesaba menos. Para Habermas, el trabajo, la acción racional intencionada, se dividía a su vez en acción instrumental y acción estratégica. La acción instrumental era exclusivamente racional e individual, mientras la acción estratégica se basaba sobre dos o más individuos que se coordinan para un objetivo común. Aún así, en ambos casos había una meta común, que era el dominio instrumental. Sin embargo, para Habermas era mucho más importante e interesante la acción comunicativa, social, simbólica, que él definía como dos o más agentes que se unen con la meta común de la comprensión y no del dominio instrumental. O sea, por ello era menos importante la cuestión del trabajo y de los medios y la posesión de los medios de producción, sino que, siguiendo tradición hegeliana, era más importante las ideas y por ende pues, la comprensión, la comunicación. A él le preocupaban las estructuras sociales que distorsionan la comunicación y no las que distorsionan el trabajo. Habermas amaba el psicoanálisis. Racionalización de la acción intencional o de la acción comunicativa. De la acción intencional, o sea, de lo que se refiere al trabajo, él lo veía como un problema, mientras la racionalización de la acción comunicativa para él era la solución. A lo que yo me pregunto, ¿se trata quizás de una utopía más grande que la de Marx? En el sentido, ¿es realmente imaginable una sociedad donde exista una libertad en la comunicación, en el sentido que no exista una distorsión en la comunicación? Pues no sé, mirando a mi alrededor en mi experiencia diaria, me parece más absurdo todavía que un sistema económico basado sobre el comunismo. Pero en fin, quizás todavía no lo haya aprendido bien. La comunicación. Habermas distingue entre la asociación comunicativa de la experiencia diaria y el discurso. El discurso está normado en una cooperativa búsqueda de la verdad objetiva. Es como es una forma de discurrir, de conversar normada por principios con valores que no se pueden ni transgredir, ni discutir, ni tergiversar, que está distante de la vida diaria, evidentemente, por eso son dos. La vida diaria pues, está sujeto a todo tipo de influencias, mientras el discurso, por ejemplo, se puede dar en un ambiente científico, por ejemplo, teoría. La teoría crítica en nuestros días. Hay autores como Wexler, Antonio y Kellner, Castells, que han defendido la necesidad de una teoría crítica de la nueva sociedad de la información. Por ejemplo, Kellner contra el tecnocapitalismo. El tecnocapitalismo, según Kellner, se basa sobre el concepto de que no hemos entrado en una era posmoderna o postindustrial. Según él, el capitalismo sigue reinando igual que en el mejor momento de la teoría crítica.
Sociología económica marxiana, neomarxiana. Capital y trabajo. Para los neomarxianos, el capitalismo competitivo era el de la era de Marx. Este competía sobre precios con consecuencias sociales debidas a ello. Por otro lado, el capitalismo monopolista, que es el moderno, compite sobre ventas, no sobre precios, con consecuencias sociales por precios a la alza. De hecho, por un lado están los precios a la baja y por el otro los precios a la alza. Antes todos competían, pequeñas empresas no demasiado grandes competían en un mercado en el que había que bajar los precios para ocupar áreas de mercado y poder dominar. Mientras hoy en día, o en la era moderna, el capitalismo no compite salvajemente por los precios, aunque nos lo hace pensar, sino que son pocas entidades, relativamente pocas, que no necesitan competir por los precios, de hecho, con frecuencia recurren a carteles, sino que compiten sobre ventas a través de marketing y otros instrumentos que encarecen los precios, de los que ellos no se preocupan porque los cargan sobre los consumidores. Barani y Sweezy criticaron la sociología marxiana por no considerar el cambio del capitalismo, por este motivo, por ejemplo, por este y otros. Según el capitalismo competitivo, los propietarios tenían el poder, mientras para el capitalismo monopolista son los directivos, eventualmente los accionistas, los que tienen el poder. Para los primeros, el recorte de costes por precios era el mecanismo que generaba la desigualdad y las pésimas condiciones sociales. Por el otro lado, el recorte por excedente y no por precios es lo que conlleva las consecuencias sociales que hace que se asemeje al otro tipo de capitalismo, aunque no lo sea en realidad, porque no hay un problema de precios, ya que no compiten por ellos, sino por el excedente, que se genera sin duda, pero que nunca es suficiente. Braverman, 79, creo, escribe sobre la crisis del trabajador de cuello blanco. En el capitalismo competitivo, el cuello blanco es ignorado por Marx porque no procedía en aquel entonces, no era una clase que competía en el conflicto de clases. Esas son otras cosas que cambiaron desde el tiempo de Marx. En el capitalismo competitivo, la clase trabajadora era industrial, mientras en el monopolista la clase trabajadora es toda. La industrial, la administrativa y todos los que son trabajadores por cuenta ajena, por así decirlo, por lo menos desde un cierto nivel hacia abajo. También Edwards escribió sobre el control, algo que le pareció importante. En el capitalismo monopolista este es ejercido por las máquinas o administración impersonal, mientras en el capitalismo competitivo el control era ejercido por los propietarios que se presentaban en la empresa achacando a los trabajadores, presionándolos. También está el trabajo interesante, el trabajo de Burawoy, espero que se pronuncie así, Miguel, sobre la coerción y el consenso en el empleado. Puesto él se pregunta el por qué el empleado, en qué momento y de qué forma el empleado llega a consensuar la presión que se le aplica en el trabajo. Y bueno, es un tema a desarrollar. Fordismo y postfordismo, uno contra el otro. El Fordismo se basaba, está concebido como, o está comprendido como producción masiva y homogénea, como economías de escala, descualificación del obrero, negociación con sindicatos, mayor burocracia pesada, sindicalismo, negociación colectiva centralizada,
consumo homogéneo, mercado de trabajo negociado por el Estado. Al otro lado, exactamente prácticamente lo contrario, o la evolución de este. Una producción especializada, procesos de producción más cortos, tecnología para la flexibilidad, mayor y más versátil cualificar el obrero, control más flexible, burocracia ágil o inexistente, neoliberalismo. El sindicato ya no es representativo de la población, de los trabajadores. La negociación colectiva está descentralizada, el consumo es heterogéneo, al contrario de antes. Instituciones son flexibles o inexistentes. El marxismo de orientación histórica. Wallenstein, que nació en el 28 de septiembre de 1930, concibió su obra más importante, The Modern World System, que es un concepto bastante actual. Se diferencia de otros marxianos por su marco de referencia. Su interés se orientó hacia una entidad económica con una división del trabajo que no conociese fronteras políticas o culturales, y por ello su comparación fue entre el imperio mundial, del cual fue ejemplo el imperio romano, pero no fue el único, la cual dominación fue de carácter político o militar, sobre todo, también económica evidentemente, pero tenía este rasgo para él. Mientras, por otro lado, y más reciente y actual, está la economía mundial capitalista, que tiene una dominación caracterizada por una dominación de tipo económico. A su vez, la perspectiva era que eventualmente exista la posibilidad de que se pueda pasar a un gobierno socialista mundial. Yo sonrío por ello, porque, en fin. Teoría postmarxista. Aronson, Grossberg, Nelson, J. Rechaza muchos supuestos marxistas. Es un pensamiento de ruptura por motivos externos e internos. Por un lado, entre los externos está la caída de la Unión Soviética y también el fracaso del marxismo a nivel mundial. Entre los motivos internos están las corrientes como el postestructuralismo y el postmodernismo, que influyeron en la teoría neomarxiana. Por otro puede ser el acercamiento al método científico clásico positivista y el auge del marxismo analítico. El marxismo analítico, un exponente importante de este es John Roemer, tiene un enfoque no dogmático sobre la teoría de Marx. Analiza los temas marxianos con procedimientos científicos clásicos e incluso actuales, tales como el empirismo y todas las técnicas de investigación, supuestamente. Hacia síntesis teórica igual que todos los otros ámbitos científicos sociales. Sigue prefiriendo el socialismo, y esto es lo que lo vincula al marxismo. Reanálisis de Marx. J. Cohen muestra con explicación funcional la obra de Marx, como defensa de esta. De esta manera, la explicación funcional deja de ser conservadurista para ser revolucionaria. Marxismo de elección racional. Roemer y Elster. Neomarxismo al centro. Y por un lado hemos visto que existe a través de Cohen una explicación funcional. Roemer tiene la de la elección racional, que a su vez se divide entre la elección racional y la teoría de juegos, que es una variante de la elección racional. Marxismo de orientación empírica. Eric Olin Wright. Su premisa básica es que una posición determinada no ha de localizarse necesariamente en una determinada clase social.
puede encontrarse simultáneamente en más de una clase. Así, una posición puede ser simultáneamente proletaria y burguesa. Semejanza con Collins, en ese sentido, el concepto que una persona puede ser subordinado y dominador al mismo tiempo. Por ejemplo, el ejecutivo puede ser burgués si es visto contra su subordinado. Sin embargo, puede ser proletario si es visto contra los propietarios. El marxismo analítico en nuestros días. He llamado este esquema 1B porque la idea es derivada del anterior. Viendo el neomarxismo como el concepto central, igual que antes, pasamos al marxismo analítico y lo que vemos es que está rodeado por la explicación funcional de Cohen, la elección racional de Römer y la de orientación empírica En Mayer lo que veía era demasiada lucha entre estas tres corrientes del marxismo analítico, lo cual, según él, podía convertirse en una debilidad de esta perspectiva. Teoría marxiana postmoderna, Ellen Wood y Foster y otros. Relacionada con la hegemonía de Gramsci, con el concepto hegeliano de las ideas, etc. No existen, dice Ellen Wood, no existen cosas tales como los intereses materiales, también yendo contra Marx, el cual era un materialista, sino solo ideas discursivamente construidas sobre ellos. Dijo esto en el 86. La teoría marxiana postmoderna despoja al proletariado de su protagonismo para repartirse entre más actuales y diferentes esferas de opresión, como pueden ser las mujeres, las etnias, los indios, etc., los consumidores, todo tipo de minorías que representan la esfera social oprimida. Por eso como punto suspensivo. Esta se puede ver como una contraposición entre los derechos democráticos de los individuos, que es la propaganda de la derecha, por lo general, escolástica, contra la mayor cantidad posible de luchas colectivas democráticas. Para Harvey, posmodernismo y modernismo coexisten en la actualidad. Él lo define como continuidades, o lo explica a través del concepto de continuidades y compresión del espacio-tiempo. Después del marxismo, según Aronson, el marxismo ha muerto y es explicado ampliamente en el libro de texto a través de diferentes ejemplos y argumentos. Mientras Buraboy sigue creyendo que existen hoy los mismos supuestos que lo justifican, puesto que el capitalismo sigue dominando y hay paralelismos con la etapa anterior.